En el día de ayer estuvimos viendo el inicio de este capítulo que se conoce como transformada de Laplace. Habíamos explicado que la transformada de Laplace es un método para resolver ecuaciones diferenciales siempre que hayan condiciones iniciales dadas. Esto quiere decir entonces que necesariamente para aplicar este método de transformada de Laplace, cuando por la situación de tener condiciones iniciales dadas, conocidas, nos va a conducir entonces a una solución particular. O sea, para cada condición o condiciones, según el orden de la ecuación diferencial, vamos a tener entonces una solución particular. No nos va a entregar una solución general de la ecuación diferencial. Esto es muy bueno en los problemas de aplicación, ¿no? Porque usualmente los problemas de aplicación, lo que nosotros tenemos es resolver una situación en que aplicamos ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales que se extraen del problema o que explícitamente se dan. Y la forma como operan las ecuaciones diferenciales resuelta mediante transformada de Laplace es la siguiente. Uno se da una ecuación diferencial, usualmente la variable y, ¿cierto?, de tipo y segunda menos 3y' igual a e elevado a t. Acá en la función que es la variable dependiente, que tenemos anotadas como y, bueno, tiene evidentemente su variable independiente que la condiciona, y en vez de y de x en todo este trabajo, o en la mayoría de los casos, esa variable independiente, la x, va a estar anotada como una t. Que esto proviene como decía yo, del uso de las transformadas de Laplace en problemas específicos o que tienen condiciones iniciales, y muchos problemas provienen de la física, y allí, o sea, la variable independiente es el tiempo. De allí que la notación, finalmente los resultados van a estar en términos de esa variable t. La transformada de Laplace es un operador. Un operador significa que es una función, uno conoce y ha estudiado funciones, ¿cierto?, como transformaciones que van de los reales, y a cada número le asocia otro número según una fórmula. Acá también es una función, pero recibe el nombre de operador porque transforma fórmulas en fórmulas. Se transforma funciones en funciones. Ese es el significado del lenguaje operador. Se parte con una ecuación diferencial, se le aplica la transformada de Laplace, y esa ecuación ahora aparece en un formato que es una ecuación algebraica. Es una ecuación que ya no tiene nada que ver con derivadas. Pasa a ser simplemente una ecuación algebraica. Esa se resuelve con los métodos algebraicos conocidos hasta lo que ustedes alcanzaron a ver en álgebra 1. Así de simple. Y cuando tengamos esa solución de la ecuación algebraica transformada a partir de la ecuación diferencial ordinaria por la transformada de Laplace, la resolvemos. Evidentemente que si aquí la incógnita venía dada mediante este i, como siempre lo hemos escrito en la mayoría de los ejemplos, aquí la notación para la incógnita va a ser i mayúscula. En la ecuación diferencial sí. Acá, en la transformada
mediante la transformada de Laplace de esa ecuación, el I mayúscula entonces va a indicar nuestra incógnita. Y bueno, resolver esta ecuación algebraica hay que encontrar el valor de I, encontrar la solución I mayúscula. Y cuando tengamos la I mayúscula, ahora haciendo uso de la transformada de Laplace inversa, por decirlo así, nos devolvemos allá al ámbito de la ecuación diferencial y allí anotamos la solución I, que es la solución de la ecuación diferencial. O sea, es todo un camino que se da mediante el uso de la transformada de Laplace y la inversa para encontrar una solución de una ecuación diferencial con este método. Entonces, aquí lo importante es esta definición. Dice, la transformada de Laplace es un operador, que lo vamos a anotar en este apunte como una L, así bien caligráfica. Y esta L de Laplace asigna una función dada f de t. Aquí está indicado lo que yo le decía, que en general vamos a usar la función f de t y no f de x. Transforma L de Laplace, transformada de Laplace, la función f de t en otra función que va a depender de S. Y usualmente se le llama f mayúscula, porque claro, depende de la f minúscula. Es otra, pero depende de ella. Y la variable pasa a ser S en vez de t. ¿Por qué pasa a ser S en vez de t? Porque la transformada de Laplace de una función f de t, que se llama entonces f de s, está definida como una integral impropia, una integral entre 0 e infinito, de elevado a menos st por f de t de t. En esta integral, la variable de integración es t. Esa es la variable de integración. El resultado que se encuentre va a tener que tener la s presente. La s es un parámetro. En consecuencia, ese resultado va a ser una fórmula con s. Es lo que aquí se expresa como f de s. Entonces, si lo queremos explicar nuevamente una especie de esquema, esto funciona así. Este color no se ve muy bien. Ese verde. Parte con una función f de t. Entonces, la transformada de Laplace, esta L muy caligráfica, ¿sí? La transforma en una función f de s. Y esa f de s mayúscula se consigue mediante esa integral. Aquí está anotada frente a este esquema que estoy dibujando. Ahí está actuando el transformador de Laplace. Y para devolvernos, entonces usamos la transformada de Laplace inversa. Que sería, a ver, así. L inversa. Y el sentido de la inversa es el sentido general, ¿no? Uno tiene, por ejemplo, la exponencial, la inversa del logaritmo, o del logaritmo, la inversa exponencial. Son funciones que aplicadas en conjunto, una después de otra, dejan a la función o al número o a la variable sin cambios. Eso respecto a la transformada de Laplace y su definición. Algunas propiedades que serían directamente de la forma como se definió la transformada de Laplace es que la transformada de Laplace se aplica a funciones continuas, atroces y exponencialmente acotadas. Porque, bueno, es el caso que nosotros sabemos trabajar las integrales para funciones continuas.
Ahora aquí un poquito más de licencia porque no solamente se pide que sea continuo en todo el intervalo donde está definida la variable de integración de 0 a infinito, sino que podrían haber saltos. Y lo explicábamos ayer diciendo que si hay saltos en la curva, igual hay un área bajo la curva. O sea, mientras haya área bajo la curva, tenemos un buen entendimiento del concepto de la integral. Eso va a estar presente más adelante, eh, por mientras no va a ser perceptible, ¿no? Esa posibilidad. Pero yo se lo voy a recordar cuando tengamos que hacer uso de funciones, por ejemplo, una función que se llama escalón, que es continua a trozos. Y otra propiedad interesante es que la transformada de Laplace es un operador lineal. O sea, si la transformada de Laplace se le aplica una suma de funciones, queda la transformada aplicada a cada una de las funciones y luego sumadas. Y cuando tengamos un número que multiplica una función al aplicarle la transformada de Laplace, uno puede sacar ese número fuera de la operatoria de la transformada. Esta es la misma propiedad que tiene la derivada, la misma propiedad que tiene la integral. Entonces son propiedades del cálculo que todos estos operadores, que se llaman lineales, la tienen. Y afortunadamente la transformada de Laplace también la tiene. Y esencialmente por el hecho que está definida en términos de una integral. Después, aquí dejé anotado el esquema que recién les dibujé. Cuando tenemos una aplicación de una transformada de Laplace a una función f de t, la convierte en f mayúscula de s, y cuando la toma la inversa a esta f mayúscula de s, la devuelve en f de t. Eso nos va a permitir hacer uso de esto para poder trabajar en nuestras aplicaciones a la ecuación diferencial. También indicamos cuando uno tiene un concepto nuevo, siempre es bueno ejemplificarlo, y partiendo de los casos más sencillos. Aquí está hecho el ejemplo 1, cuando tenemos esta función f de t igual a 1. Es una función constante igual a 1. La transformada de Laplace que allí se encuentra para esta función es que transforma f de t igual a 1 en 1 partido por s. Esa es la función mayúscula de s. 1 partido por s. También coloqué en detalle la manera como podemos encontrar para la función f de x igual a x cuadrado, que uno conoce, la parábola. Si es el caso, a la transformada de Laplace se le aplica la definición, es integral. Esto lo hicimos en detalle también ayer. Y encontramos que la transformada de t cuadrado es 2 partido por s cubo. Y también está dado el caso aquí hecho de e elevado a t, que resulta ser 1 partido por 1 menos s. Ahora, uno puede seguir sacando ejemplos, obteniendo fórmulas a partir de ejemplos, pero siempre hay que tener en mente los casos principales. Y aquí he puesto como una especie de tabla de las principales transformadas de Laplace que aparecen en los ejercicios iniciales. Entonces, para la función f de t igual a 1, la transformada 1 partido por s. Para t, 1 partido por s cuadrado. Y para t elevado a n es n factorial partido por s elevado a n más. Cuando tengamos la transformada de Laplace de una función exponencial, entonces aquí se produce una especie de corrimiento. O sea, es como tuviéramos la función 1 partido por s, pero está corrida en a.
La transformada de seno es A sobre S cuadrado más A cuadrado. La de coseno es S sobre S cuadrado más A cuadrado. Y aquí hay otra seno hiperbólico porque en algunos ejemplos aparecen estas funciones y es bueno ya ir familiarizándose con ellas. Como también es bueno tenerla como fórmula a mano, que los problemas de aplicación es frecuente encontrarse con que tenemos que eh, usar la transformada de Laplace de funciones tales como e elevado a t seno bt o e elevado a t coseno bt, y las fórmulas de las transformadas, estas funciones mayúsculas de S, esas fórmulas en S, están dadas acá. Ya. Las puse en esta forma, son divisiones esos flash, ¿no? No lo puse como fracción porque me iba a quedar muy pequeña y bastante difícil de leer. Bueno, aquí lo importante es poder, antes que esto, ¿no? ¿Sí? Mirar lo que tenemos como fórmula. ¿Mm? Ahora, uno quisiera, claro, tener una transformación eh, sobre derivadas y eso es lo que vamos a ver a continuación, porque las derivadas son las que aparecen en las ecuaciones diferenciales. Pero antes quise colocar esta diapositiva con dos fórmulas más que también son bastante frecuentes de tener. La transformación de seno t por t y la transformación de coseno t por t. Y ahí se usa esta fórmula de recuadro. O sea, toda vez que tengamos que calcular una transformada de Laplace de la función f de t y está premultiplicada por t, y si uno conoce la transformada de Laplace de f de t, que es f de s, bueno, al premultiplicarla por t, la transformada de Laplace queda expresada como menos y es la derivada de esta transformada de la f de t. Y esto se puede generalizar una especie de fórmula que se da para cada exponente. Aquí está hecha para, o está expresada para t. Puede ser para t cuadrado, t cubo, t a la cuarta, etc. Eh, y en estos casos, entonces queda también de una forma similar, pero cambia en lo siguiente. Claro, aquí para f de t es la primera derivada, cuando tengamos t elevado a n es la enésima derivada de la fórmula, y se van alternando 1 menos 1, 1 menos 1, porque menos 1 elevado a n es una especie de contador de signos. O sea, según el caso que n sea par, bueno, ahí va a quedar un 1 positivo, y si n impar va a quedar un 1 negativo, o sea, va a quedar un menos la fórmula de la derivada enésima de f de s. Si uno mira la tablita esta anterior, la derivada de seno es a, la transformada de Laplace de seno es a, s cuadrado más a cuadrado. Y acá tenemos t seno de t. Entonces habría que derivar, según esta expresión de acá, ese resultado. 1 sobre s cuadrado más 1. Derivarlo con respecto a s. Y esa derivada está puesta acá. Y esta es la fórmula para la transformada de Laplace de t seno t. Porque son específicas, pero aparecen bastante después en los ejercicios. Y en ese sentido es bueno tenerlas ya escritas y no estar reduciendo cada vez que sea necesario. Y para el coseno, ¿cierto? Como el coseno tiene una transformada de Laplace igual a s sobre s cuadrado más a cuadrado,
según esta fórmula de este primer recuadro, es lo que tenemos acá que derivar. S sobre S cuadrado, en este caso más 1, porque aquí le he puesto coseno de un t, de un t. Y al derivar esto, nos da este resultado. S cuadrado menos 1 partido por S cuadrado más 1 al cuadrado. Y esa sería la transformada de Laplace de t coseno t. Y la de arriba, la de t seno t. Es para tenerla presente en caso de ser necesario. Ya. Acá vamos a mirar este teorema de traslación con un poquito más de cuidado, porque esto se aplica bastante en los ejercicios, bastante. La mayor parte de los ejercicios tienen que ver con una forma de traslación cuando uno trabaja con ellos. Con la transformada de Laplace. Entonces dejamos de compartir. Y, okay. Un poquito. Quiero... ¿Me deja subir esto? Bueno. Y a ver si está bien enfocado. Miremos este teorema de traslación. Se llama teorema de traslación, bueno, en transformada de Laplace. En transformada de Laplace. Es transformada de Laplace. Sí. Quiero ver si tenemos... A veces marcan un poco mejor. Ahí. Y dice lo siguiente, es el teorema de traslación. Que cuando tengamos la transformada de Laplace de una función f de t, y esta está premultiplicada por un exponencial st, puede ser e elevado a 2t, elevado a 4t, lo que sea. El resultado va a ser f de s menos c, toda vez que, bueno, la transformada de Laplace del f de t sea, por supuesto, f de s. Entonces, ¿cómo se puede mirar esto? Tomemos la expresión que está aquí a la izquierda, transformada de Laplace de elevado a ct f de t, y la transformada de Laplace de cualquier función es la integral impropia de 0 hasta infinito de e elevado a st por la función, en este caso es e elevado a ct, este es menos f de t dt.
nuestra función para calcular la transformada de Laplace es esa. Aquí está puesta. Notamos entonces que esto se puede escribir como son funciones exponenciales. Eso significa como potencia igual base. Se puede colocar como una sola exponencial. Y aquí colocar C menos S por T. Incluso para que tenga esta forma, ¿no? Porque no es, si recordamos la transformada de f de t, se escribe e elevado a menos st por la función de t. Para que aparezca como menos el exponente, entonces factorizamos por menos. ¿Ya? Por menos. Aquí nos va a quedar S menos C. Por T. F de T de T. Bueno, y ahí uno ve directamente que todo esto está trasladado, porque cuando se compara esa fórmula de la transformada de Laplace genérica con esta, la única diferencia es en S menos C. En consecuencia, el resultado tiene que ser el mismo. Esa transformada de Laplace dijimos que era f de s, f mayúscula de s. Entonces esta tiene que ser f de s menos c. Y eso se puede desarrollar por un simple cambio de variable, ¿no? S menos c, cambiarla por un u o un w y hacer el cálculo de la integral. Eso es muy sencillo. Y aquí como ejemplo, hemos puesto en el apunte la transformada de e elevado a veces t de coseno de bt. Y sabemos que la transformada del coseno de bt, si lo miramos en ese listado de transformadas que recién yo les mostraba, el coseno de AT o de BT es S por, lo estoy anotando, S cuadrado más B cuadrado. Muy bien. Entonces, acá tendríamos lo siguiente. Dice, el resultado hay que correrlo. Y el corrimiento se produce en este valor. Lo vamos a marcar aquí en C. Se produce en ese valor. Bueno, acá en el ejemplo le puse como un A. En consecuencia, acá nuestro coeficiente rojo tendría que ser SA.
Y si es así, como este es nuestro f de s, ¿cómo quedaría el f de s menos a? Bueno, aquí habría que colocar entonces, en vez de la variable que tiene, en este caso genérico tiene la variable s, habría que colocar la variable s menos a, o sea, cambiar toda vez que aparece s en la fórmula por s menos a. Sería s menos a, y aquí s menos a al cuadrado más b cuadrado. Esa sería nuestra fórmula. Para el caso de usarla acá, en el coseno de bt. Para seno de bt también se tiene, ¿no? Algo similar. Es decir, si en vez de coseno usamos, voy a usar el mismo esquema que tengo acá. Si en vez de coseno usamos seno, entonces miramos nuevamente la tabla y el seno de bt, que está puesto en nuestro formulario, el seno de bt era b, así, era b sobre b, s cuadrado más b cuadrado. Ese es el f de s. Y como dice la propiedad, esto es igual a f de s menos el c, que si acá le tengo puesto el a, sería s menos a. Eso nos va a quedar igual a b sobre s menos a, porque la variable s es la que se cambia por s menos a, al cuadrado más b cuadrado. Esto es bien sencillo después de tener un poco de práctica. Y veamos un tercer caso. Si la función está multiplicada ahora por una misma exponencial. Por una exponencial. O sea, sería el caso de tener transformada de Laplace, este otro ejemplo, de e elevado a t. E elevado a t, f de t, así. Y el f de t lo vamos a colocar como, para este ejemplo, t elevado a n. Y nosotros sabemos que la transformada de t elevado a n era n factorial partido por s elevado a n más 1. Esa es la fórmula que habíamos comentado ayer para la transformada de t elevado a n. Entonces aquí quedará f de s menos a. Ese es el c que está con rojo arriba. En consecuencia, cada vez que aparece s, tenemos que colocar s menos a. Y esto nos entonces entrega la fórmula s menos a elevado a n más 1. N factorial partido por s menos a elevado a n más 1. Esta es la forma como opera los teoremas de la traslación. O sea, lo que hace, el efecto que tiene, premultiplicar una función cualquiera
para después aplicarle la transformada en Laplace, es que en la transformada en Laplace de la función se aplica una traslación. ¿En qué? En el valor que tiene aquí el exponente c en elevado a ct. La parte del exponente c. Con todos estos elementos uno ya puede entrar a trabajar con ecuaciones diferenciales. Entonces nos va a dedicar a ver problemas. Miremos cómo las transformadas en Laplace se aplican en la solución de ecuaciones diferenciales. Importante una fórmula que ayer también hicimos una alusión de ella, ¿no? Caso primer orden. Caso primer orden, nos decíamos que la transformada de una y prima, de una derivada, la primera derivada y prima de t, era igual a s veces la transformada de y de t menos y sub 0. Y esa era la condición inicial. Condición inicial. Una sola porque es un problema de primer orden. Con eso ya podemos entrar a hacer algún ejercicio. Vamos a tomar uno que sea sencillo para comenzar. Ejemplo, tomemos y' menos 3i igual a 4. Es una ecuación diferencial bien simple. Y que tiene una condición inicial dada por i de 0 igual a 7. Luego aplicamos transformada de Laplace a la ecuación. La transformada de y' menos 3i igual a la transformada de 4. Ya, bien. Esto queda como la transformada de y'. Sabemos que es lineal la transformación, o sea, separa las sumas, la transformada de y'. Y también saca los factores numéricos hacia afuera. Y eso nos permitiría escribir para este segundo sumando 3 veces L de I. Bueno, aquí también podemos sacar el 4 y dejarlo como L de 1. Y vamos desarrollando esta parte según la fórmula que hemos escrito aquí arriba, que fue deducida ayer. La transformada de I' es S veces la transformada de I menos I en 0. Acá tenemos 3 veces la transformada de I, ya no podemos hacer nada más con ello. Y acá la transformada de 1, hay que recordar, es la primera fórmula que vimos como ejemplo del cálculo de la transformada. La transformada de 1 es 1 partido por S. Ahora, este valor y de 0 está dado. Y de 0 es 7. Luego, eso es 7. Muy bien. Acá el L de I va a ser nuestra incógnita en esta ecuación que es algebraica. Es en incógnita. Encontrar el valor de L de I hay que despejar el L de I. Entonces comenzamos por factorizar L de I.
y le di factor de S menos 3. El I de 0 es 7, pasa al segundo miembro como 7, más 4 partido por S. ¿Cierto? Y despejado el L de I, se puede anotar como. Este L de I del primer miembro tiene un factor S menos 3 que pasa dividiendo hacia el segundo miembro. O sea, aquí tendríamos 7 partido por S menos 3 más 4S por S menos 3. Bueno, allí concluye esta parte de la solución de la forma algebraica. El I ya está despejado. Lo que viene después es aplicar la transformada inversa para recuperar I. Pero la transformada inversa de esas expresiones habría que tener en mente una fórmula con resultados de transformaciones para poder retrotraer y saber de qué función proviene. Aquí siempre lo más conveniente es usar algún recurso algebraico. Si podemos tener la suma de las fracciones, el común denominador es S por S menos 3, ¿cierto? Esto cabe, S menos 3 cabe en S por S menos 3 de S veces, queda 7S. Esto cabe una vez porque es lo mismo, más 4. Entonces, esto lo voy a anotar acá arriba. Ya no necesito más tener esas expresiones. O sea, vamos en L de I igual 7 veces S más 4 sobre S, factor de S menos 3. Ahí está. Y acá hay que aplicar, usualmente es la técnica que siempre hay que tener a mano, ¿no? Aplicamos fracciones parciales. Aplicamos descomposición en fracciones parciales. Y eso, claro, no vamos a pasar por la forma como se hacía en el álgebra 1, de que directamente vamos a ir a un programa que nos haga el trabajo por nosotros. Eso también se lo mostré ayer. Vamos a compartir esta pantalla. Primero tengo que tener acá el buscador. Y después aquí compartimos pantalla. Y en el buscador que está acá, llamamos Symbolab. Aquí solucionador matemático. Y necesitamos soluciones. Esto es de álgebra, las fracciones parciales. Y aquí buscamos un logaritmo cuadrado. Raíz, ecuación, raíz. Desigualdad, sistema de ecuaciones, operaciones básicas.
Fracciones parciales. Aquí está, fracciones parciales. Entonces, fracciones parciales respecto de una fracción que le vamos a anotar, que es la nuestra. 7S más 4 sobre S factor S menos 3. Y acá tenemos el resultado. Lo voy a anotar. Nuestro LDI quedó transformado en menos 4 tercios, 1 partido por S, y luego 25 tercios, 1 partido por S menos 3. Ya volvemos a la pizarra. Y acá estamos. Ahora sí que podemos trabajar con la transformada inversa. La transformada inversa, entonces se aplica a ambos lados de la ecuación. La transformada inversa de la L, bueno, recupera la I. ¿Y qué vamos a decir que es una función de t? Y al aplicar acá, tal como el caso de el uso de la transformada de Laplace, que era lineal, o sea, separaba la suma y sacaba los escalares fuera del operador, la inversa también, cuando se tienen estas transformaciones lineales invertibles, la misma propiedad se aplica. Es decir, acá tenemos menos 4 tercios, transformada inversa de 1 sobre S, más 25 tercios, transformada inversa de 1 sobre S menos 3. Ya está. Bien, entonces. Ahora lo que hay que hacer es ir a estas tablas de transformadas y mirarla en forma invertida, ¿no? Desde la parte de la S a la parte de las T. Ahora, sí, uno podría tener también tablas de transformadas inversas, pero eso nadie lo hace porque no es tan eficiente andar con una tabla de transformadas inversas. Hay que pensar las transformadas directas al revés, ¿no? Eso es lo mejor. Y si uno mira esas tablas, entonces va a ver que la primera que hicimos era la transformada de 1, ¿no? Y la transformada de 1 era 1 partido por S. Entonces, con eso ya podemos aplicar acá, para este caso, esto de acá. Porque si la transformada lleva el 1 en 1 partido por S en inversa, devuelve el 1 partido por S en el 1. Entonces, acá ya tendríamos menos 4 tercios por 1. Ahora, ¿qué sucede con la otra parte? Con el S menos 3. Bueno, se parece a esto, ¿no? Pero está corrido, ¿sí? Porque si tuviéramos esto, como en el caso anterior, simplemente colocamos 1, ¿no? Pero aquí está corrido en 3. Entonces, ¿qué sucede cuando está corrido? Ahí usamos nuestro teorema de traslación. El teorema de traslación. Que decía así. Cuando tengamos una transformada de un
e elevado a AT, si colocamos, sí, o C lo puse en la fórmula, CT por el F de T es igual al F del S menos C. Siempre que, bueno, esa F mayúscula sea la transformada del F de T. Eso. Entonces aquí tenemos algo corrido en 3. Quiere decir entonces, este 25 3 lo dejamos tal cual. Que para esa inversa, yo tengo que ocupar ahora esa fórmula. Y si tenemos S menos 3, esto provino de acá de un... O sea, se parece mucho a 1. Si fuera la transformada de 1, tendría que ser 1 batido por S. Pero como es S menos 3, tiene que estar multiplicada aquí, o premultiplicada. Esta es la función 1, que está premultiplicada, así. Que está premultiplicada por E elevado al corrimiento, o sea, E elevado a 3t. Y después el 1 se borra porque no hay para qué colocarlo. Pues sería el resultado entonces, para esta ecuación diferencial. Entonces, en este caso, esto proviene de la función 1. 1 partido por S, proviene de la función 1. Se coloca un 1. Aquí también proviene de la función 1 más o menos, pero está corrido en 3. S menos 3. Entonces hay que colocar aquí una función, la que corresponde a 1 partido por S, que es 1, pero premultiplicada por E elevado a 3t, porque 3 es el número que está corrido ahí. Es el teorema de la traslación que habíamos visto al comienzo de la explicación aquí en la pizarra. Bueno, cualquier duda que tengan, por supuesto, tienen que hacerlo saber, ¿no? Esto no es complicado para nada. El uso de transformar en Laplace es bien sencillo, popularmente usado en muchas aplicaciones, sobre todo en aplicaciones de la física. Porque, salvo que hay que tener en mente, ¿no? Algunas fórmulas de transformaciones, todo se hace muy sencillo. Porque eso de transformar una ecuación diferencial en algo algebraico, obviamente que hace que todo sea muy simple, ¿no? O sea, le cambia ese carácter de cálculo con, con expresiones de límite, etc., a un trabajo en que prima el álgebra. Y el álgebra, bueno, es mucho más familiar a uno que el cálculo. Es por eso que se usa bastante la transformada de Laplace en la solución de la ecuación. Ahora, yo también le decía ayer que si nos vamos nuevamente a las aplicaciones, bueno, aquí no lo estoy mostrando, pero por si acaso, sabemos que en estos solucionadores, en la parte de soluciones, tenemos en cálculo, bueno, aparte de poder resolver
ecuaciones diferenciales, que aquí está puesta como EDO, ecuación diferencial ordinaria, también tiene transformada de Laplace. O sea, si uno tiene duda respecto a una transformada de Laplace, la busca aquí en, en, en esta ventana, transformada de Laplace. Y aquí coloca la función que quiera. Si fuera, por decir algo, a ver, ¿dónde está seno, coseno? Poner completo. Se me perdió. Parece que se perdió. Y dos series transformada de Laplace. Ahí lo tenemos de nuevo. Quería ver algún caso. Uf, ¿qué pasó? ¿Qué no se queda? Bueno, coloquemos alguna cosa. T elevado a la cuarta. Ir. Entonces T a la cuarta. No sé. Bueno, analizo toda la función. Parece ser que no llegué directamente. ¿Por qué no puedo? Transformada, dice aquí. A Laplace. Entonces, T elevado a 6. Ir. Y acá está 720 partido por S elevado a 7. Y si uno quiere encontrar la inversa, también aquí se la da. Inversa. Y acá lo colocamos 720. Acá S elevado a 7. Ir. Y recuperamos T elevado a 6. Ya. Ahora hemos trabajado, bueno, un poquito más de 45 minutos, pero vamos a hacer el primer alto y volvemos a las 4 entonces. ¿Les parece? Sí, profe. Ya está. Interrumpí la grabación.